Es el sonido de las llaves que abren las puertas de la Catedral de Santiago. El mismo que día a día, desde hace 23 años, acompaña a Julio Raposo, uno de los ayudantes más veteranos de la Basílica. 2010 no es un año cualquiera. Galicia acaba de estrenar el segundo año santo del siglo y el último de la década. Un acontecimiento que reunirá a miles y miles de peregrinos y turistas, viajeros que encontrarán su obra máxima, el Pórtico de la Gloria, oculto tras un andamio. ¿Te acuerdas cuando fuimos al campanario? Después de subir por las escaleras de caracol por las que accedían a la catedral los peregrinos antiguos, los visitantes encuentran la obra cumbre del maestro Mateo bajo una complicada y segura trama de andamios. La Fundación Pedro Barrí de la Maza, que financia las obras del Pórtico de la Gloria, puso en marcha hace 9 meses un programa de visitas guiadas. Aquí estamos, a 6 metros de altura, a la altura del tímpano del Pórtico de la Gloria. Apenas 40 personas al día tienen el privilegio de pisar la Gloria. Desde aquí pueden apreciar detalles que desde abajo son inabarcables. En este libro de piedra de 17 metros de largo por 4,5 de ancho están escritas las escenas del Apocalipsis de San Juan. Para quienes consiguen verlo de cerca, esta visita es todo un regalo. Cuando llegamos hace 2 días y vimos que no íbamos a poder ver el pórtico, pues bueno, pues fue una desilusión tremenda, porque sí. Y ahora, al poderlo ver desde aquí, bueno, pues es que, vamos, colma todas las expectativas, pero, vamos, nunca lo hubiera pensado. Consideramos que la parte más importante que una rehabilitación es la no necesidad de realizarla, porque se ha hecho una magnífica labor de conservación preventiva. Nuestro objetivo es ir en ese sentido, es intentar que dentro de 8 siglos la gente pueda seguir contemplando el Pórtico de la Gloria en un perfecto estado, tal y como nosotros lo hemos recibido a lo largo de casi 800 años de historia, y para eso lo que es fundamental es saber exactamente cuáles son las causas que han propiciado el deterioro que en estos momentos presenta. Concha Cirujano es quien dirige los equipos de técnicos y especialistas que trabajan en esta sofisticada y ambiciosa intervención en el Pórtico de la Gloria y en las pinturas murales de la Capilla Mayor. Y esta sería la cabeza está aquí. La cabeza es dietro, es dietro. Y llega justo hasta el hombro. Todo el conjunto se ha monitorizado cuidadosamente y mes a mes se analizan los datos de los sensores que informan sobre la temperatura, el viento, la condensación, la humedad del aire o la influencia de las radiaciones solares. El objetivo es conocer por qué se deteriora, cuál es el alcance de ese deterioro y diseñar las medidas necesarias para atajarlo. Vale, caudal correcto. Tenemos que estudiar cómo funciona ese entorno, por lo menos a lo largo de un año, para ver cuáles son los cambios que se producen con todas las estaciones al año. Es decir, las condiciones climáticas internas no son lo mismo, eso es evidente, en verano que en invierno, y el comportamiento de los materiales en relación a esas condiciones es diferente. Por lo tanto, tenemos que estudiar todo un año. Una empresa italiana desarrolla los trabajos de monitorización estructural, ayudados por la tecnología más sofisticada, como termografías, videoendoscopios o ultrasonidos. Intentan conocer cómo está construido el pórtico, determinar el movimiento de sus muros y por qué se han producido esas fisuras. Con el análisis endoscópico podemos identificar elementos metálicos detrás de las esculturas con función de enganche entre estas y el muro que las soporta. Además verificamos el estado de conservación de la piedra y si existen juntas de malta o únicamente cavidades vacías sin ligamentos. También apreciamos humedad residual por la presencia de pequeñas gotas de agua condensada sobre las paredes. Este aparato sirve para registrar la temperatura que irradia la piedra. Los tonos azules y violetas registran los puntos más fríos y los tonos rojos y amarillos registran los puntos más cálidos. De esta forma pondremos en relación el factor de alteración de la temperatura con la cristalización de sales o la pérdida de policromía y la falta de fijación de la policromía.
La Fundación Pedro Barrí de la Maza financia todos estos complejos estudios con más de 3 millones de euros. Faltan muchos datos, muchos análisis, pero el pórtico empieza a desvelar algunos secretos. La técnica de construcción es algo, la técnica de ejecución del tímpano es algo sorprendente, ¿no? Las placas de piedra están asentadas sobre el arquitrabe sobre un muro, por el muro posterior, que en el interior está escalonado. Entonces las esculturas llevan ese diseño de escalones, están como asentadas y sujetas en la parte superior con una grapa de hierro. Digamos, es la única forma de sujeción. La sorpresa el fato que el pórtico La sorpresa es que el pórtico se construyó en bloques de piedra que se esculpieron a pie de obra. Todo el pórtico se ensambló por completo a pie de obra. En la plaza después lo transportaron hasta aquí y los montaron pieza a pieza. Es como un paisaje construido por Mateo de una vez y reunido en un único momento. A José María Díaz, el deán de la catedral, le hubiera gustado estrenar el Año Santo sin andamios, pero sabe que la joya del maestro Mateo necesita una intervención seria y eficaz. En la quietud del archivo que él custodia desde hace 35 años, conserva el documento de la paga de Mateo, 100 maravedíes al año, concedidos por el rey Fernando II de León, y aquí también alimenta sus profundos conocimientos sobre el pórtico, que para él es como una gran lección de teología. Cristo, principio y fin, ayer y hoy, alfa y omega. Son 3 arcos. El arco de la izquierda es alfa, Cristo, el verbo eterno de Dios ahí inscrito entre Adán y Eva, y el omega es el juicio final. El arco de la derecha, que tiene en punto de la clave Cristo y el arcángel San Miguel, divide los réprobos que resbalan por las archivoltas hacia la derecha, los predestinados que también resbalan por las archivoltas y van pasando al arco central, es decir, el Cristo triunfante, alfa y omega, en el que confluye toda la humanidad desde el principio hasta el fin. Cada figura de este pórtico, el más importante del románico, es un verdadero prodigio. Se sabe que el maestro Mateo fue el director del proyecto y que aquí trabajaron varias manos, al menos 4, además de pintores para acabar la policromía o constructores de instrumentos musicales que ayudaron en los detalles. El románico cobra aquí una nueva dimensión y muestra su lado más naturalista y expresivo. Es una obra extraordinaria que resume todas las conquistas del siglo XII. Además, el Pórtico de la Gloria Mateo lo que consiguió es crear no un espacio frontal de esculturas, sino que lo que estamos es en un bosque de piedra en el que las figuras están interconectadas, de manera que el espectador, el peregrino, cuando entraba en este espacio, estaba absolutamente rodeado de figuras. Peregrinos y turistas van a llenar las calles de Santiago durante este año. En esta oficina del peregrino, ahora casi vacía, trabajan pensando en la avalancha que llegará, sobre todo en los meses de verano. Si en el año santo anterior llegaron 180.000, no es descabellado pensar que este año se lleguen a los 220 o 30.000, porque en el año santo anterior no había capacidad aquí para recibir a todos los que llegaron, seguro. No será tan fácil como ahora, pero el peregrino seguirá encontrando aquí el comentario amigo de los que sellan la Compostela, la credencial que certifica que se ha completado el camino en un año en el que el Pórtico de la Gloria les ofrece una imagen diferente. Hasta la próxima. Se siente un poquito de frustración, pero a la vez queda colmado todo lo que por lo que uno venía. ¿Qué opinas tú? Yo busco la soledad, encuentro mucha gente, mucha amistad, y entonces sí, te perjudica un poco que estén obras, pero ¿qué vas a hacer? Tiene que restaurarlo y tiene que hacerlo, porque yo ahora pues... No deja de ser anecdótico lo que no hayamos podido, porque colma por mucho las expectativas que yo desde luego tenía cuando partí de Orreaga a Roncesvalles, y me siento satisfecho. Lo que en su origen fue un camino europeo es hoy un destino universal de peregrinación que cada vez acoge ciudadanos de países tan lejanos como Australia, Corea, Canadá o Japón.
La catedral seguirá acogiendo a todos, pero de una manera más ordenada, con más misas de peregrinos y medidas para proteger el entorno de la basílica. Estas medidas van en dos sentidos. En primer lugar, la limitación de acceso a las mochilas, porque muchísimos peregrinos traen a sus espaldas una mochila. La mochila dobla prácticamente el espacio que necesita una persona para visitar la catedral y por lo tanto haremos unos lugares en donde se colocarán y se dejarán las mochilas, y tendremos también un control del número de personas que van a estar dentro de la catedral para que en ningún momento pueda surgir ningún problema de seguridad. Recibiendo a esos peregrinos están también los 24 ancianos del Apocalipsis. El mayor concierto silencioso se escucha entre estas piedras. Aquí los vemos preparándose para entonar un cántico nuevo, con sus cítaras, violas, zanfonas o el organistrum. Los detalles de los 19 instrumentos de cuerda y la extraordinaria animación de las esculturas es tal que la Fundación Pedro Barrí de la Maza quiso que cobraran vida. Afinadores, luthieres, investigadores del arte nacionales y extranjeros y músicos trabajaron bajo la coordinación de Carlos Villanueva. Tuvieron en cuenta las maderas de la época, pensaron cómo serían las cuerdas, las clavijas, los formatos y los puentes. Un trabajo complejo y fascinante que permitió recuperar los instrumentos más vanguardistas de la época. El organistrum ya existía en el momento que Mateo se pone a construir, a esculpir el suyo, pero sin duda es el rey de los organistrum existentes, y además que tiene otras características. Por ejemplo, es el primero que colocan en el eje central, separando 12 más 12, de tal manera que tiene un elemento simbólico importante, los 12 tribus y los 12 apóstoles, etc. Y es un instrumento afinador por excelencia. Tiene además unas perfectísimas medidas pitagóricas y es un instrumento hecho, digamos, con un sentido simbólico muy especial. Toda la documentación existente refleja la importancia de la música en el camino y su contenido teológico. Ese concepto de la afinación es un elemento simbólico para entender el concepto de la gracia o el pecado. Otro de los grandes éxitos o otra de las grandes conquistas de Mateo al realizar el pórtico ha sido también el hacer unas figuras tan tremendamente vivas que debieron de sorprender a su propia generación. De hecho, hay una cartela en el pórtico que la lleva Jeremías que dice: todo es obra de artificio. Casi como si nos estuviera diciendo: no creáis que están vivos porque esto es la obra de un maestro. El objetivo del proyecto incluye actuar en la cabecera de la catedral. Esas bóvedas de la capilla del altar mayor, ahora renegridas y oscuras, que restauradas serían cielos abiertos llenos de luz. El equipo de Concha Cirujano ha podido comprobar que la última capa de policromías está muy desprendida y que las inferiores aparecen muy disgregadas. Primero tenemos que ver qué es lo que está pasando, si hay un proceso de cristalización de sales que pueda ser muy activo porque las condiciones ahí cambien mucho, haya unos ciclos de humedad-sequedad que lo potencien, si puede ser un tema de biodeterioro, qué es lo que está pasando. Cuando sepamos, llevamos 2 meses estudiándolo, ¿no? Las micromuestras para ver la composición de los estratos pictóricos se analizan en este estudio de Madrid. Primero se preparan, luego se analizan en el microscopio óptico y el electrónico, y finalmente pasan por el cromatógrafo de gases y el espectrómetro. Con la información obtenida, estudian los materiales capa a capa. Estamos viendo cuántas policromías hay a lo largo del tiempo, cuántas intervenciones ha habido y cuáles son los materiales que se han utilizado en estas policromías. Y además, algo que es bastante importante, el estado de conservación de esas policromías internas. Durante más de 8 siglos, el Pórtico de la Gloria ha sido la meta del camino, lo primero que veía el peregrino al entrar en la plaza del Obradoiro. De alguna forma, era como la puerta del cielo.
Nunca más podrán colocarse los 5 dedos de la mano derecha en la columna del parteluz ni golpear la frente con el maestro Mateo. Pero este pórtico, dice el deán, tiene muchos otros símbolos. Esto no es el fin de la peregrinación, esto no es más que un alto en el camino. Toda la vida es una peregrinación que desemboca en la patria eterna, y por eso está ese Cristo receptivo, no como otros pórticos que es el Cristo juez. Aquí es el Cristo con los brazos abiertos, receptivo, que muestra las llagas de las manos, pies y costado. Es decir, el peregrino entiende que si ha aprendido alguna lección caminando, es a entender la vida como una peregrinación que desemboca en la patria celestial, en que el Cristo que espera. En la figura del profeta Daniel quedan restos de esa policromía todavía hoy cubierta por el polvo del tiempo. Un tiempo que no le ha robado su sonrisa, la primera del románico, esa que tanto buscan los que admiran este pórtico. Todo queda dicho con las palabras del primer guía de la catedral, Américo Picot, hace 8 siglos y medio. Quien por encima anda en las tribunas, si subiese con alguna tristeza, ha de animarse al ver la belleza de este templo.